Seguimos aquí en, ya iba a decir, la rotativa del aire. No, estamos en Nada Está Dicho. Jaime Chincha me ha cedido su silla el día de hoy, encantadísima en reemplazarlo. El lunes estarán con él nuevamente. Y nosotros estamos mirando un poco, y de hecho se lo hemos preguntado al señor Bruce, ¿cuáles son las cosas que están haciendo los candidatos que han provocado que esta encuesta de Datum haya una diferencia importante entre el señor Castillo y la señora Fujimori? 5 puntos no son poca cosa en una segunda vuelta, y sobre todo que parecieran que no logran captar ninguno de los dos más votos de los que ya captaron. Mauricio Sarabia está con nosotros, analista de campañas, analista en comunicaciones, y que nos va a permitir ver hacia dónde van, si saben hacia dónde tienen que ir y de dónde pueden sacar más votos. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente. Conversaba con Carlos Bruce y toda la mañana me ha dado vueltas cuando veía las cifras, esta imagen en la cabeza, que es cuando sirves arroz y ya no te queda arroz y lo que te queda es el concolón que se ha pegado en la olla. Esos parecieran son los votantes que necesitan captarse ahora, los más difíciles, los que no terminan de convencerse y que de pronto no quieren salir de la olla, es decir, que no quieren votar por ninguno de los dos. ¿Por qué la candidatura de la señora Fujimori subió como espuma y ahora parece haber llegado en esta semana por lo menos, a un techo? ¿Ha estado haciendo las cosas mal? Lo primero es que creo que en la semana después de la primera vuelta, Castillo llega a su techo. Empezó el techo. Era su crecimiento inercial casi. Y por lógica, Fujimori todavía queda en su votación de primera vuelta. Esa primera reacción se capta recién en la segunda semana y es ahí donde ya se pone en una situación más real, la verdad, ¿no? O sea, por supuesto. Esta sensación de entre 10 y 5 puntos, incluso se ha llegado a poner a menos, a 3 puntos ha llegado a estar. Entonces me parece natural ese crecimiento. Ahora, yo creo que el equipo de Fujimori ya debería haber estado encima de Castillo de acuerdo a sus previsiones. Han estado haciendo una campaña en esa lógica y no lo han logrado, ¿no? Ahora, con respecto a esta figura del arroz, que me parece bien interesante, hay una parte de ese arroz que nunca lo salvas, o sea, que queda en la olla, ¿no es cierto? Que por más que rasques... Por más que rasques, ahí, chao, ¿no? Exacto, pero el problema es que el dato para mí más relevante del simulacro, de la encuesta de Datum, es que ese concolón ya está en sus niveles históricos, casi. O sea, lo que vas a llegar a raspar de eso ya son 2, 3 puntos. Entonces la cosa ya no es convencer a eso, sino quitarle al otro. Y ahí es donde creo que Fujimori la tiene más complicada. Más difícil. Ahora, algunos errores podrían señalarse en esta última semana, porque Castillo aparentemente ha subido un poquito, o sea, está todavía en el margen estadístico, pero en todo caso no ha caído, es decir, subió como un cohete y se quedó ahí, ¿no es cierto? Fujimori tiene que, para que llegue y le gane a Castillo, si es que eso ocurriera, tiene que seguir subiendo, no se puede parar, no se puede quedar a 3 puntos porque no la va a hacer. Y por ejemplo, Santa Mónica, ¿fue una buena idea? Exponerse a viajar para ir a ver a Vargas Llosa y que el juez le dijera, no, tú no puedes salir del país, y le recitara todas las cosas por las cuales está investigada. ¿Fue una buena idea? Digamos, ¿está en el sentido correcto la señora Fujimori? Mira, lo que dicen las cifras es que no. A ver, hay 2 datos que me parecen centrales en la encuesta de Datum que vale la pena traerlos acá. El primero es lo que tú mencionaste, Santa Mónica, ¿no? Le han preguntado a la gente, oye, ¿Castillo se corrió o estaba haciendo sus cosas de campaña? 45% dice que estaba haciendo sus cosas de campaña y 40%, la votación de Fujimori, dice se corrió. Entonces, ese es un mensaje que le ha llegado a los votantes de Fujimori, a nadie más. Ha pregonado sobre los convencidos, digamos. Pero lo segundo que me parece más importante, Patricia, es que el 70% de los entrevistados creen que lo de su hermano Kenji fue una estrategia de campaña, que no fue algo, digamos, real, concreto. Qué fuerte. No fue una reunión familiar. Es fuerte. Ese dato es muy fuerte porque además creo que no solo no le sumó, sino que recordó todo el daño que le hizo a Kenji, ¿no? Y le sumas todo lo que tú has mencionado, ¿no? El recordarle por qué está procesada,
cuando uno lee un poco lo que el juez dictamina, no es poca cosa. No, es de terror. Sí. ¿No? Es de terror. Era como para, mejor no le hubieras preguntado para que no le recuerde a todos porque la señora Fujimori no puede salir del país, ¿no? Exactamente. Entonces sí, son hechos que van sumando y que curiosamente en una semana que parecía que los dos iban a perder, la que pierde un poco más es Fujimori. Pero esto es una campaña, Patricia, que creo que quien va a salir ganador o ganadora es el que lo haga menos mal, no es el que lo haga mejor. Es terrible. Todos los días nos sorprenden. De acuerdo. Con algo que nos decepciona. De un lado y del otro. Eso ya nos ubica. Y las encuestas lo dicen. O sea, nadie se despunta, todos están pegados y se va generando un tejido de confrontación complicadísimo. Lo dijo ayer Vergara con Jaime justo en este mismo espacio, ¿no? O sea, cuidado con lo que estamos generando. El 7 de junio creo que la mitad del país va a estar de mal humor. O sea, y cómo se va a traducir ese mal humor, esa molestia, va a ser muy... Y cómo se va a traducir y cómo la va a canalizar el que gane va a ser muy importante. Ahora, Mauricio, hay un punto que sí me interesaría tocar. ¿En cuánto puede golpear a Castillo el ataque a la prensa? Porque, ojo, vamos a ser claros en que la condena es absoluta. Pero una cosa es que sea condenable el hecho y otra cosa... va a parecer una aberración, pero es la manera que hay que analizarlo, es que sea popular o no. Es decir, la prensa no tiene buena prensa, vale la redundancia. Entonces, la gente cree, uy, ahora porque Castillo ha atacado la prensa, entonces Keiko va a subir en las encuestas. ¿Necesariamente? No. Yo por lo menos creo que no. Creo que ese tipo de gestos, de impactos... yo no encuentro la ligazón con intención de voto. Es más peligroso, creo yo, que alguien que fue candidato como López Aliaga tenga un discurso muy efervescente que lo que menciona Castillo, porque eso no es contradictorio con lo que ha sido el discurso de Castillo toda la campaña. Una de las cosas que, escuchando al exministro Bruce, yo recordaba es ¿qué tanto estamos conociendo realmente la racionalidad de los votantes? Nos están ayudando un montón de analistas nuevos a entender cómo está votando el peruano. Pero yo sí creo que los discursos, la praxis política, el avance de lo que está haciendo Castillo es algo en lo que tenemos que meternos más a analizar, a investigar, a entender y a comprender, porque no basta solo con decir que es un voto de protesta. Yo creo que hay un espacio por el cual se ha construido y se ha hilvanado un discurso que el 40%, 45% del país está respondiendo a eso, ¿no? Eso es importante. Y lamentablemente creo que la prensa no está metido en ese saco. No, y definitivamente, además hay algo... no hay una cobertura imparcial, eso no se puede ocultar y eso ha generado bronca entre la gente. Yo lo digo desde RPP porque nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano, o sea, hacemos un esfuerzo todos los días, contamos hasta las horas que se le da a cada uno de los candidatos o sus representantes. Ahora, por ejemplo, nos ha fallado el señor Julio Arbizu, hemos buscado a otra persona con la que vamos a hablar en un momento porque no nos gusta quedarnos sin dar ambas partes, pero no ha sido la constante. Y ahí creo que hay un problema que si no identificas por qué la gente está votando, no le puedes ofrecer, por qué está votando por Castillo, no le puedes ofrecer una alternativa para jalar ese voto. Y claramente no es un voto de bronca, no es un voto de protesta, es un voto más de desesperación por un cambio. Y la señora Fujimori tiene la difícil tarea de, por estar a la derecha de Castillo, defender algo que lo que la gente quiere que la gente quiere que cambie. ¿Cómo va a encontrarle la cuadratura a ese círculo para poder proponer lo que ella llama un cambio hacia adelante y que la gente crea que realmente las cosas van a ser distintas? Es que es bien complicado porque tenemos una articulación del discurso muy centralizada, o sea, no, en la Constitución no se puede cambiar porque es inconstitucional. Lo dijo Bruce hace 5 minutos. Ya, ok, ¿estamos partiendo de un criterio de realidad o de un criterio de que yo digo que así no se puede hacer las cosas? Pero ¿por qué está votando la gente? O sea, creo que hay un espacio en el cual se debe discutir qué es aquello que la gente está trayendo a estas elecciones a partir de lo que Castillo está generando y está dando a conocer.
eso no queda claro, porque entonces nos basamos en el deber ser y nos olvidamos de lo que está pasando en la realidad. Y creo que ese es el gran... O en el prejuicio, ¿no? No hace Castillo, sino es el votante muchísimo. De Castillo, ¿no? Muchísimo. ¿No? Pero hay que entender, o sea, hasta el prejuicio como fenómeno social hay que entenderlo. Así es. Y hay que encauzarlo. Ahora, y con esto tenemos que terminar, Mauricio. Creo que queda claro que la peor desgracia que podría ocurrir es que al final no cambie nada para el peruano, ¿no es cierto? O sea, olvidémonos si sale Castillo o Keiko. Si las cosas se mantienen tal cual están, nos estamos volviendo en una sociedad insostenible. Ojo, en una región insostenible. Esto no solo está pasando en el Perú. Somos la región más desigual del mundo y la desigualdad genera este tipo de reacciones, ¿no? Sin duda. Pero o sea, salimos de un proceso de reforma política que no significó nada. Nada. O sea, en la práctica no significó nada. Entonces, nosotros somos un país muy acostumbrado digamos, a la pompa, pero que en el fondo no pase nada a nivel de base. Y creo que Castillo representa bien eso. Y como tú bien dices, la probabilidad de que tampoco cambie nada con él es alta. También, por supuesto. Por supuesto. O sea, entonces... Como lo hemos visto en gobiernos como el Humala, que prometió grandes cambios y al final no cambió. Pero básicamente la esencia no cambió. La esencia no cambió, efectivamente. La esencia no cambió. Muy bien, Mauricio, vamos a ver qué ocurre. Finalmente, creo que como tú bien dices, no hay que mirar con un wishful thinking, no hay que mirar la realidad como quisiéramos que sea, sino como es, ¿no es cierto? Y sobre eso no denigrar el voto ajeno, sino comprenderlo, sobre todo si quieres captarlo, ¿no? Y en eso parecía que no, la propuesta de la señora Fujimori no está avanzando. Ahora también hay que decir que el señor Castillo, aparentemente, ni aunque se trepe a un trampolín, sigue subiendo, ¿no? Aparentemente... No, parece que no. Aparentemente parece que no. Va a bajar un poquito más el blanco viciado pero ya estamos en los límites casi de lo que va a pasar, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Mauricio, encantador hablar contigo. Vamos a seguir conversando conforme vayamos viendo más sondeos y conforme se acerquen el día de las elecciones. Un abrazo. Muchas gracias, Patricia, que estés muy bien. Chao. Tú también. Mauricio Saravia, entonces, ayudándonos a entender por qué los números